Empezamos con la lectura. Estamos en el capítulo 4. Capítulo 4. Lo que deben hacer los padres. Los padres deben educar el espíritu y el alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. De sus hijos. Dios les da autoridad y la expectativa es que los hijos decidan obedecerlos. Los ámbitos donde los padres ejercitan esa educación son la manutención, protección y educación de sus hijos. Manutención. La manutención es mantener vivos a los hijos hasta que ellos tengan la responsabilidad de hacerlos por sí mismos al ser adultos. El sustento de su cuerpo mediante comida y salud es un aspecto que generalmente los padres lo hacen. La alimentación del espíritu, algunas familias lo practican reuniéndose como iglesia, y la que menos se hace es la del alma, mente, voluntad y emociones de los hijos. Pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera Timoteo 5, 8. Dios provee a la familia a través de la labor de los padres y normalmente con el trabajo del padre. El atributo de Dios como proveedor es claramente visto en su providencia al cuidar de la familia y abasteciéndole lo necesario. Debido a que los hijos son de Dios, Él mismo se encarga de proveer para sus necesidades a través de los encargos y depósitos que se les da a los padres. Ellos se dan en lo espiritual, el alma y lo físico. Los alimentos son la ley de Dios. Ellos les alimentan, aunque la iglesia y la escuela los ayudan a darles un poco de un poco que otro bocado. El, en el aspecto del cuerpo, la manutención son los alimentos. Agradezco a Dios de la gran variedad y abundancia de frutas en mi nación, pues mis hijas han disfrutado de fruta fresca todo el tiempo al ser una responsabilidad de los padres. Los hijos no tienen jurisdicción en ella. Y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, provee y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 2 Corintios 9:10. Los padres escogen los alimentos que se van a comer en casa porque los padres, porque son los responsables de proveer la comida necesaria, saludable y balanceada. Entiendo que Dios nos dio el sentido del gusto y que no es uniforme para todos. Hay alimento que les gusta a unos y a otros no. Por ejemplo, a mi hija María Claudia no le gusta el chocolate, pero le gustan los pepinillos. Un día le dije que, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Y me respondió, un frasco gigante de pepinillos. de un Se los compré en un supermercado que solo venden en tamaño grande. Por mi parte, tengo un listado de comidas donde el primer lugar es un muffin inglés con té negro en leche para el desayuno y lo llamo Money Muffin. Pues no hay rival a la forma en que lo prepara mi esposa. Algún día en la semana podemos preparar o comprar algo que les guste a todos, un helado o un buen corte de carne de res que les guste a todos. Pero en la mayoría de los días se les da una comida balanceada con carbohidrato, proteína, verduras, frutas, bebidas y algunas veces postre. Otro aspecto que los padres deben garantizar es el cuidado del cuerpo en cuanto a su estado físico, evitando el sedentarismo y haciendo que los hijos practiquen ejercicio físico.
Esto puede hacerse intencionalmente a través de la práctica física o de un deporte. Pienso que esta última es la mejor para los hijos, aunque existen prácticas físicas dentro de un edificio, como por ejemplo el gimnasio. Sugiero que los hijos practiquen un deporte que sea al aire libre debido a las reacciones aeróbicas del cuerpo humano en crecimiento. El deporte provee además disciplina, dominio propio, concentración mental, corporal y desarrollo de estrategias. Los padres deben presentar diferentes tipos de deportes a los hijos, aunque pienso que el deporte más completo es el tenis de campo, no solo por el alto nivel de ejercicio físico y la adaptabilidad juegos, eh, a diferencia de juegos, superficies y climas, sino también por el gran involucramiento de la relación entre la estrategia mental y el juego del rival, el control de las emociones, la coordinación entre el ojo, bola, velocidad, movimiento, raqueta y campo. No es el único deporte que mis hijas han practicado. Han hecho gimnasia, voleibol, patinaje y... ¿Alguien quiere continuar de aquí? Yo le doy. Ok, ¿yo puedo continuar? Ok, adelante. Bueno. Bueno. Dale, José. Ya, ok, gracias. Buenas noches. Antes, en unos han sido más diestros que en otros, pero aún el deporte sigue siendo parte importante de la manutención de su cuerpo. También es requerido sostenimiento espiritual. Como padres cristianos podemos evaluar que tanto hemos enseñado disciplinas espirituales y si sabemos cómo es la comunión de nuestros hijos con Dios. El alimento espiritual es el que sacía a los hijos de mejor manera. El padre es profeta y sacerdote del hogar, por lo que debe liderar la instrucción espiritual. Nos corresponde como padres no solo que nuestros hijos conozcan a Dios, sino el alimentarlos espiritualmente, generando hábitos individuales en ellos y costumbres familiares en torno a Dios, como un altar familiar enseñado por el padre el domingo, antes de ir a la reunión con los hermanos de la iglesia en la localidad al final de la tarde. Con la lectura de la palabra de Dios se logran grandes avances en la vida espiritual de sus hijos. Hace que la crean. Okay. Romanos 10:17. Otra disciplina espiritual que puede ser sencilla de decir, pero difícil de hacer, es hacer el devocional diario. Salmos 63:1. El primer paso para mantener en los hijos ese deseo es que vean a sus padres también haciéndolo. Como tercera consideración está la manutención del alma. Lo que Dios comanda es que se controle lo que vaya a entrar en la mente de los hijos, que lo que entre sea verdadero. A veces encuentro que algunos padres piensan que como sus hijos son niños, no les deben enseñar a su mente, o que cuando crezcan lo harán. Si se les enseña la verdad, podrán decidir en su voluntad correctamente. Ellos van a ir pidiendo más verdad a medida que van resonando la que se les enseña. Cuando tus hijos te pregunten algo, respóndeles con la verdad. Así se fundamenta su mente en el conocimiento de Dios. Cuando a mi hija María Claudia se le cayó su primer diente, mi mamá le dijo que lo pusiera debajo de la almohada para que el ratón Pérez le trajese dinero. Por lo que mi hija me preguntó en casa sobre ello, y tuve que desmentir a mi mamá y enseñarle la verdad respecto a esa tradición pagana. En el ámbito de la voluntad es de suma importancia que los padres den oportunidades a sus hijos para que la ejerzan adecuadamente, no que los hijos ejerzan su voluntad a diestra y siniestra, es decir, a su capricho, sino que pueden decidir autogobernarse y ejercer la voluntad en el centro de verdad de Dios. Deuteronomio 5:32, 11:26, 17 al 11, 20, 28, 14 y
Jeremías 17:8. Se espera que los hijos decidan poner su voluntad bajo la de los padres, porque la voluntad del comando de los este párrafo de los padres está bajo la voluntad de Dios. Padres cristianos han dejado que sus hijos avancen tanto en hacer su propia voluntad y no la de Dios, ni la legítima de sus padres, que se comportan inapropiadamente para controlarlos. Es la tiranía del hijo y por el afán de los padres para que no pase a mayores. Le complacen el capricho. Esto es el mal entendimiento del concepto del amor. Súper, gracias, José. ¿Alguien quiere continuar? Le doy. Ya. Bien, entonces dice, en la historia se observa la más repetida maldad del hombre, que son sus buenas intenciones humanitarias. Es como ayudar a otros según el hombre y no según Dios. Son buenas intenciones, pero con un método pagano. La Biblia nos instruye respecto al amor. No obstante, se confunde que porque se ama a los hijos se les debe aceptar su pecado. Todo respecto a su obediencia a Dios es bienvenido, pero se deben corregir cuando se salgan a izquierda o a derecha del centro de verdad. En el caso de las emociones, en el hogar se deben vivir al máximo posible emociones afables, pero no todo lo que tiene que ver con las emociones de los hijos es agradable, pues ellos deben resolver las consecuencias de no autogobernarse. Además, es su responsabilidad el controlar el nivel de expresión de sus emociones en una o en otra situación específica. Es tanto el humanismo que hemos dejado permear en la cristiandad, que hay padres que piensan que sus hijos deben expresar todo tipo de emociones sin importar si sean válidas o no para la situación, y muchos permiten ese capricho decidiendo por el corazón y no por el razonamiento de la verdad. Protección. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:29. Es inherente al ser humano protegerse y también hacerlo con los suyos. La protección a los hijos es custodiar su integridad de los peligros para que continúen viviendo hasta devolvérselos a Dios. Ejemplo de esto son los 3 meses que escondieron a Moisés, o José y María preservando a Jesús ante la amenaza de Herodes. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mateo 2:13-14. El ángel les dice a los padres que protejan al niño, y ellos emprendieron viaje a Egipto. Los padres deben hacer todo esfuerzo para salvaguardar la integridad espiritual del alma física de sus hijos. La guarda de los hijos es en todo aspecto. La del espíritu se hace evitando que sean expuestos a doctrinas falsas y acechanzas del maligno. El diablo y sus demonios trabajan muy sutilmente, y lo que vemos en la mayoría de las caricaturas y películas es espiritismo, cosa que Dios aborrece. Hasta en la iglesia a muchos les parece bien acciones espirituales que provienen del enemigo, como el Halloween, el árbol de Navidad, Papá Noel, Santa Claus, el ratón Pérez, agüeros. Incluso cuando fui estudiante de la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones, Maestros para las Naciones en Jukun, en Tyler, Texas, Estados Unidos, tuve inconvenientes por preguntar por qué celebraban con huevos de Pascua o con el árbol de Navidad, recibiendo excusas que no evidenciaban precisamente el pensamiento cristiano. Enseñar esto a nuestras hijas no es fácil en un mundo infantil bombardeado con contenidos de brujería y adivinación. Obedeciendo el requerimiento de Dios de protegerlas, no tenemos señal de televisión en casa, pues en esta no se controla el contenido, por lo que ellas estarían fácilmente expuestas a mentiras. Y debido a que educamos a nuestras hijas en casa, tendrían mayor acceso a ese mal. Es tal su aprendizaje de esto que estaban en la casa de sus primos viendo televisión y presentaban un programa llamado Mi Pequeño Pony, a lo que Ana Paula dijo: esto tiene espiritismo y brujería y no es bueno, y se negó a verlo. Fue una gran evidencia de su autogobierno. María Claudia también tiene
un buen criterio. A sus 8 años me preguntó, papá, ¿por qué si mi abuelita también es cristiana hace el árbol de Navidad y nosotros no? Y yo le respondí la verdad sobre el árbol de Navidad, agregándole que somos libres para tomar decisiones y que la abuela así decidió, pero po- que por ello no deja de ser salva. Sigue siendo hija de Dios, pero el Señor Jesucristo el día de su tribunal evaluará a cada salvo por las decisiones que haya tomado, dando galardones a los que menos obras malas y más obras buenas tengamos. Si bien lo comprendió, quiso investigar más. Por lo que le presté el libro, por lo que le presté un libro. Después de haberlo leído, me pidió que se lo regalase y fue el primer libro de doctrina que tuve. Por otra parte, respecto a la protección del alma de los hijos, es decir, de su mente, voluntad y emociones, es obligación de los padres el prevenir toda encerrona del enemigo. La batalla con el enemigo es en el alma. Hoy están expuestos a mentiras, incluso en hogares y colegios cristianos. Es tal el grado de paganismo que las cosas dañinas que llegan a la mente de los hijos son aceptadas por la mayoría de los padres. Los cristianos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, por lo que debemos oponernos. Deben entender la instrucción, el por qué y en qué medida los beneficia, que aprendan a tomar decisiones en contra de los que le hace daño, que se autogobiernen siendo coherentes con lo que decidieron y si lo hicieron, y tocaría subirla un poquito más. Y si lo hicieron hacia el mal, en algunos casos la consecuencia será la vara, y por amor a los padres y por amor los padres no deben dejar de aplicársela cuando la merecen. Mientras estaba escribiendo el inicio de este capítulo, hubo una noticia que nos obligó a tratarla en nuestro siguiente concilio familiar. Netflix y Disney, proveedores de contenido audiovisual, declararon oficialmente su oposición a la nueva ley en contra del aborto en el estado de Georgia, Estados Unidos de América, que estableció que una vez haya latido del corazón está prohibido el aborto. No podíamos usar servicios de quienes apoyan el aborto. Tuvimos que reunirnos con las hijas y explicarles. Ya les teníamos límites protegiéndolas del contenido y solo podían ver en Netflix lo que nosotros les diéramos permiso. Siendo consecuentes con nuestra conciencia, no podríamos consumir ese servicio. Por providencia de Dios, las hijas lo recibieron bien. No obstante, nos tocó explicarles que hay algunas madres que asesinan a sus hijos mediante aborto. Y para bendición nuestra, Ana, a su temprana edad, razonó respondiendo, pues la mamá puede hacer con ella lo que quiera, pero no con el bebé. No muchos niños tienen la oportunidad de que se les explique el pecado del aborto. Y en la escuela, colegio y universidad les enseñan lo contrario. Para mayor tristeza, hay madres que siendo cristianas han asesinado a sus hijos a través del aborto. Es tan sutil el adversario tentando la mente de nuestros hijos que, si no estamos pendientes, aquellos pensamientos contrarios a la verdad influirán en la forma en que ejerzan su voluntad. La protección de la voluntad es la que más esfuerzo requiere de los padres. Pero, ¿cómo protegerlos en su voluntad si fueron creados libres? La respuesta es que no podemos obligar su voluntad, pues fueron creados con libertad. Lo que Dios dio a los padres fue autoridad sobre los hijos en cuanto a la manutención, protección y educación. Y la manera entonces de proteger la voluntad de los hijos es corregirlos si desobedecen las instrucciones de sus padres basadas en los mandatos divinos. Ok, ¿alguien más quiere continuar? ¿Otra persona? En cuanto a la protección de las emociones, nos corresponde como padres mantenerlos alejados de situaciones que les causen perturbación emocional. Cuando era niña, a mi esposa le permitían ver películas de terror, lo que le produjo miedo y timidez. Y por ende, le sea más difícil relacionarse con las personas. Nos, incumbe, ajá, nos incumbe el estar atentos ante condiciones en las cuales nuestros hijos pueden tener emociones perjudiciales. Tampoco, tampoco
se las debemos proveer. La desobediencia de los hijos pueden afectar las emociones de los padres. Si no se controlan o resuelven, pueden llevarnos a ira y es más fácil así hacer daño a los hijos. Mi hija María Claudia estaba en obstinación y me dejé, dominar por mis emociones, pegándole unas palmadas con ira en sus glúteos, en presencia de su tía y de su primo, reacción que no fue correcta, pues Dios diseñó un método de corrección a los hijos y no es esa. Tuve que pedirle perdón a Dios y a ella, decirle que ese fui yo, fue mi carne y no Jesucristo, que Él nunca la disciplinaría con ira, lo haría con amor y que había pecado, dejarme dominar por la ira y me arrepentía de ello. Otras veces los padres enfrentan a sus hijos a situaciones que no pueden aún resolver, dándoles más responsabilidades de la necesaria, lo que les conlleva a inseguridad. Uno de los casos más recurrentes en cuanto al daño emocional es el daño en su dignidad, al no tratar la acción que ejecutaron mal, sino a cometer contra ellos mismos en su dignidad. En lugar de decirles que estuvo mal lo que hicieron, se le daña su dignidad. En lugar de decir que mintió, le dicen mentiroso. O si le dicen que no sirve para nada o que no debía ser, no había haber, perdón, o que no debió haber nacido, etc. La primera acción para proteger las emociones de los hijos es que los padres no provoquen situaciones donde éstas pueden ser afectadas, a menos que sean resultado de su falta de autogobierno. La segunda es que resguardarlos de agentes externos que pueden causarles daños emocionales. Últimamente he observado un crecimiento en las decisiones de educar en casa por causa del matoneo al que están siendo expuestos sus hijos. Ello es un acto de protección de sus emociones y de Dios y Dios los respaldará. De la protección del cuerpo debemos proteger las heridas, lesiones y acciones que afectan su integridad física, por ejemplo, como vivimos en la ciudad de Barrios Unidos, en la región de Bogotá, que es un lugar bastante altura cuando brilla el sol, sus rayos son muy peligrosos para la piel, por lo que siempre tenemos a mano bloqueador solar. Somos responsables de que tengan un abrigo para evitar que se resfríen y más vivir en una zona de clima frío, también evitar que tengan acciones temerarias en el parque o cuando practiquen deporte o arte, que tengan con regularidad ejercicios físicos de correr, estiramiento o la práctica de un deporte para que tengan un cuerpo fuerte y sano, pero con equipos de protección adecuados. Otra forma en que hemos protegido el cuerpo de las hijas es de alimentos no saludables. Antes bebíamos gran cantidad de jugos procesados, pero luego caímos en cuenta de los altos porcentajes de azúcar que tiene y lo hemos reemplazado por jugos naturales o agua. María Claudia, mi hija mayor, siempre ha sido tan sensata respecto a la comida que desde pequeña no le gustaban las bebidas gaseosas o refrescos y sin probarlo, sí, y sin probarlo, solo porque supo que era dañinos. Luego, cuando un día probó alguno, le hizo prometer a la mamá que nunca lo obligasen a tomarlos. Con esa determinación ha sido fácil protegerla, cosa que no sucede en la misma manera igual con las otras dos hijas. Un aspecto final de la protección de su cuerpo es no dejarles al cuidado de extraños o parientes en lo que no confiamos. Nos corresponde cuidar su integridad, pues el enemigo está al acecho. Educación. La diferencia entre la manutención, la protección y la educación
es que la manutención es la labor de mantener las necesidades básicas de los hijos. La protección es vigilar que no estén expuestos a peligros que comprometan su ser, mientras que la educación se refiere al por qué, cómo y qué acerca de la verdad. Es enseñar la verdad en cada tema. Los padres deben enseñar el diseño divino para cada cosa y su método se basa en su aspecto macro en me ves hacerlo, mientras me ves hacerlo tú me ayudas y yo te voy y yo te voy enseñando. Lo hacemos juntos, mientras te veo hacerlo, yo te ayudo y tú me vas enseñando. Te veo hacerlo. Muchos padres confunden que su labor educativa es la académica. Descargan su responsabilidad en la escuela y se rinden ante cualquier situación que implique educar a sus hijos. Los padres son los agentes educativos, según Deuteronomio 6, Salmo 78. En cuanto a la educación académica, pueden hacer directamente, que es la educación en el hogar o en contrato a tercero privado, que es la escuela, preescolar, liceo, colegio y universidad. Educar el espíritu. Y les dijo, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que testifico hoy para que mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de Deuteronomio 32:46. A los padres se les requiere educar a los hijos en lo espiritual, en el alma y en lo físico. Según Deuteronomio, Proverbio, Efesios, es disipularlos en los principios bíblicos, que no solo crean en Dios, sino que le crean a Dios y le sirvan. La aveniencia entre la manutención y la educación espiritual es que la primera consiste en enseñar, implementar y desarrollar disciplinas espirituales como orar, escuchar la voz de Dios, hacer guerra espiritual, vigilar, ayunar, etc. La segunda es enseñarles a conocer a Dios, a razonar su revelación, que lo sigan porque tienen razones para hacerlo, porque su fe está fundamentada en la certeza, al razonar sus principios, que conozcan a Dios y lo den a conocer, que defiendan su fe razonablemente. Primera de Pedro 3:15. Y entendiendo a Dios en todos los aspectos de sus vidas, para que cuando sean adultos siempre le obedezcan. Proverbios 22:6. En una ocasión insertaba acerca de, perdón, en una ocasión disertaba acerca de la fama a mi hija María Claudia, que por eso entonces tenía 9 años. El más famoso es Dios, afirmó. Nadie le gana. Después le sigue Moisés porque escribió más páginas de la Biblia. Luego estaría David, aunque Pablo también escribió bastante la Biblia. Yo quedé maravillado de su razonamiento. Acto seguido, otra de mis hijas, Ana Paula, que para entonces tenía 5 años, respondió no. Primero Dios, luego Moisés, Elías y Elías, porque ellos están sentados a cada lado de Jesús en el cielo. María Claudia y yo nos miramos y guardamos silencio para exclamar sí, definitivamente sí. Quedé sin palabras al ver que conocían a Dios. Es un privilegio nacer en un hogar cristiano. No lo tuve, pero veo la providencia de Dios al ver a mis hijas tenerlo. Y más por el ejemplo de su mamá, que es una mujer de oración, muy consentida por Dios. Ok, ¿alguien quiere continuar? Puede abrir su micrófono y continuar. Mujer de oración, muy consentida por Dios. Qué bueno es conocer a Dios. Qué bueno es conocer a Dios. Qué bendición haberlo hecho el 8 de septiembre de 1990. Los padres son los responsables de la evangelización de la siguiente generación.
Mis 3 hijas ya han recibido el Evangelio. María Claudia fue salva a sus 4 años, viendo una película de la Asociación Evangelística Billy Graham. Y cuando se hizo el llamado para recibir a Cristo, ella oró pidiendo que Jesucristo entrara en su corazón. A los pocos minutos terminó la película. Su mamá le explicó el Evangelio y lo aceptó. Ana Paula recibió a Dios a sus 5 años, una noche en que les estaba leyendo la Biblia y quiso que Jesucristo estuviera todo el tiempo con ella. Así que le prediqué el Evangelio y confesó a Jesucristo como Señor y Salvador. Laura Sofía aceptó el Evangelio a sus casi 3 años en el apartamento de mi hermano Carlos Ramos, en Puente Ordaz, Venezuela. Cuando enseñándoles de Dios, le pregunté si quería ser perdonada por sus pecados y que Jesucristo entrara en su corazón. A su corazón. A lo que respondió que sí. Les puse el Evangelio y lo aceptó. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábense en esto, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23, 24. Esta es la acción educativa más importante de los padres. Algunos creen que se jueguen y se pase tiempo con ellos, o que les provean en cantidad, o les dé las instrucciones académicas, etc. Todo aquello debe hacerse, pero lo fundamental es que los hijos tengan vida eterna. Juan 17:3. Pues si conocen a Dios o saben de Él, pero practican la idolatría, no son salvos. 1 Corintios 6:9, Efesios 5:5. Educar el alma. En la mayoría de los cristianos no se evidencia intencionalmente un esfuerzo educacional hacia el alma de sus hijos. Han descargado a la escuela en enseñar a la mente de los hijos. Los padres buscan ver a sus hijos en preescolar, escuelas, colegios, liceos, instituciones y universidades, con grandes instalaciones bilingües o con énfasis en determinados tipos de conocimiento, sin importar que no vean a Dios en los conocimientos académicos enseñados. Por ello, cuando los hijos son desafiados respecto a su fe, fácilmente ceden. En Texas, uno de los estados más creyentes de Estados Unidos, el 70% de los estudiantes cristianos que ingresan a la universidad han dejado su fe al salir de ella. Si los estamos preparando exclusivamente para el trabajo, para ser ejecutivos de una empresa o tener su propio negocio, ellos también se puede conseguir con un colegio pagano. Pero Dios ha diseñado la educación y ha dado preceptos para ella. El diferencial de la educación es la educación providencial, que es la forma de la educación cristiana original. Se basa en la filosofía de la educación cristiana y con principios bíblicos de cada conocimiento. Se hace mediante el método cristiano educativo histórico, que es el razonamiento bíblico, con currículos que concluyan carácter y conciencia cristianas, reconociendo la providencia de Dios en cada tema enseñado y llevando al estudiante al desafío de la gran comisión para cuidar lo que haya obedecido de los principios de aquellos conocimientos y restaurar lo que no esté conforme a los principios divinos en sus vidas. Así no solo serán buenos trabajadores a la manera del mundo, sino excelentes trabajadores a la manera de Dios. Debemos sembrar en la mente de nuestros hijos que Dios es el creador y revelador de todo conocimiento y materia. Deuteronomio 29:29. Que sepan historia, qué es lo que Dios ha hecho para el hombre, para que el hombre sea libre, y la respuesta de éste ante esa providencia, es decir, la historia providencial. Que sepan geografía, fútbol, monistería, química, etc., de manera providencial, identificando a Dios en todo. Al estar enseñando sobre identidad Colombia, doy la idea fundacional. Cristóbal Colón era un misionero y la audiencia abre los ojos por un asombro.
Esto sucede porque esa idea no le cabe en su mente. Fuimos enseñados bajo filosofía de educación humanista y no bajo educación providencial. No se nos presenta la evidencia de lo enseñado. Veamos lo que escribió Cristóbal Colón en su libro, el libro de las profecías, que está en la Biblioteca Colombiana de Sevilla, España. En este tiempo yo visto y puesto estudio en verdad, en ver toda la escritura que me abrió nuestro Señor, el entendimiento con mano palpable, a que era hacedero viajar de aquí a las Indias y me abrió la voluntad para la ejecución de ello. Ya dije que para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón, ni matemática, ni mapamundis. Llenamente se cumplió lo que dijo Isaías, y esto es lo que deseo escribir aquí a vuestras alteza a memoria. Cristóbal Colón no solo era un cristiano, sino también misionero, y aunque luego de llegar al Nuevo Mundo, tomó algunas decisiones en contra de los principios bíblicos, lo que Dios hizo a través de su obediencia, de emprender esos viajes, fueron llevar el Evangelio a América. En su honor, mi nación se llama Colombia, la tierra de Colón. Este fue el nombre de Dios, que Dios reveló a Andrés Bello y que luego le reafirmó a Simón Bolívar, para la nación que Dios le encomendó libertad. A Mónica, mi esposa, el tema de la historia le apasiona. América le apasiona. América a mí, el de Colón, y a el de los descubrimientos de América, porque vemos a Dios dando libertad a las naciones de América precolombinas. Se acabó el sacrificio humano, el canibalismo, la opresión, etc. Después de la llegada de Colón, muchos vinieron, pero ya no a evangelizar, sino por la codicia de oro. De estos temas hay mucho. Poder decir, pero a la larga hay que comparar el grado de la libertad que se tenía antes del descubrimiento con el que se tuvo después. Otros dicen que los españoles vinieron a robarnos el oro. Ello, una evidencia de haber sido educados con mentiras. Razonemos en claro que las naciones iniciaron en la mente de Dios, Génesis 1:28, pero Dios las establece en épocas de la historia diferentes. Entonces les pregunto, ¿de qué nación eres? Y en el caso de Colombia, me responden, colombianos. Entonces les pregunto, ¿cuándo inició Colombia en estas dimensiones? Obteniendo diferentes respuestas generalmente correctas, por lo que debo guiarlos a que Colombia inició el 7 de agosto de 1819. Todo lo que sucedió antes de esta fecha fue a otras naciones, por lo que el robo no te lo hicieron a ti ni a tu nación. Quítate ese dolor del corazón. Efectivamente se cometieron actos malos. Hubo despojos, opresión, asesinatos, etc. Pero asimismo, casos en los que, de acuerdo con sus cosmovisiones, ambos quedaron en paz. Los indígenas adoraban al sol y les ofrecían oro. Al ver que los españoles llegaron con espejos y tenían a su Dios en su mano, cambiaron el oro por el espejo. El enseñar la verdad con evidencia a la mente hace que los hijos razonen. Dios es el autor de todo conocimiento. Romanos 5:20, 12:2. Nuestros hijos están siendo bombardeados por todos los medios con información falsa. Es labor de los padres saber qué están viendo o escuchando a sus hijos y especificar lineamientos de contenido. El educar la voluntad es la formación del autogobierno cristiano. No es que ejercer la voluntad es hacer lo que uno quiera, sin responsabilidad alguna. Tomar decisiones de voluntad es libertad y no libertinaje, lo cual es decir, decidir por emociones, caprichos o deseos. El diseño de Dios es que las decisiones de la voluntad se tomen porque es lo más razonable. Para saberlo, Dios nos dio conciencia en ello. Se razonan los principios bíblicos y se graban
para saber tomar decisiones. ¿Sí? ¿Alguien quiere continuar? Entonces voy a continuar. Se debe ser constante en la educación de la voluntad de los hijos, dándoles siempre la oportunidad de que tomen decisiones y asuman las consecuencias de ello. Si los hijos saben qué límites tienen en su voluntad, asumirán la responsabilidad de sus decisiones. Finalmente tenemos la educación de las emociones. No solo es que puedan expresar emociones correctamente o protegerlos de emociones inconvenientes, es enseñarles a que dominen sus emociones, a que reaccionen ajustadamente a la razón de lo sucedido. Aprender a tener gozo y tristeza cuando sea meritorio. Los hijos pueden ocasionar tristeza para sí mismo o al no autogobernarse o al decepcionarse de personas que aman, pero pueden gozarse de sus logros, de la mejora de su desempeño y de las muestras de amor de quien los ama. Por ejemplo, el hijo quiere algo de un almacén y los padres lo van a comprar. No lo vamos a comprar y yo lo quiero y llora. Los padres los retiran un poco hacia otro lugar y le hablan. No lo puedes tener, no llores, cálmate. Ya tienes de esos en casa. Yo lo quiero. Y sigue llorando. Tú sabes que estás haciendo una pataleta y conoces las consecuencias. Así que el hijo evalúa las consecuencias al hacer una pataleta, las cuales conocía y puede pedir perdón a sus padres o seguir en la rebeldía. Si decide seguir en la rebeldía, los padres deben ejercer gobierno de restricción, yendo del lugar y corregir a su hijo con vara. Si no se pueden abandonar el sitio, se debe apartar al niño sin dejarlo solo y enseñarlo para que razone la situación hasta que lo entienda, y una vez en privado se lo aplica la corrección de la vara. En ocasiones, tener que corregir a los hijos con vara puede ser difícil para los padres porque sienten compasión, pero es el momento para ser radicales y firmes en amor. Si somos laxos y dejamos que expresen sus emociones de cualquier manera, momento y lugar, será perjudicial para ellos. Las emociones son el cambio de ánimo, los sentimientos, su expresión de cómo le está afectando su ánimo, y el ánimo es el estado del alma. Educar el cuerpo. Porque el ejercicio corporal para todo es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. 1 Timoteo 4:8. No se debe entender que no hay educación en cuanto al cuerpo. La hay y es una obligación de los padres darles, pero es más provechosa la educación espiritual. La educación de lo físico no es solo para que sepan hacer ejercicio, pues muchas veces se sobreenfatiza el trabajo físico por encima de sus otras áreas. Asisten continuamente al gimnasio y hasta lo idolatran, pero son incapaces en otras áreas de la vida. El ejercicio físico conviene, pues aprenden a moverse, cuidarse y transportarse, fortalecen su cuerpo y provienen el lastimarse o el que puedan lastimar a otros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. 1 Corintios 6:19 al 20. Principios bíblicos tratados, ideas fundacionales. La autoridad de los padres sobre los hijos se da en tres aspectos, que son manutención, la protección, la educación.
Los padres deben luchar por mantener vivos a sus hijos para devolvérselos a Dios a los 20 años. Se debe mantener, proteger y educar el espíritu, alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Proteger a los hijos es cuidar su integridad para que vivan hasta que puedan ser responsables por sí mismos, que deben ser al llegar a la adultez. La educación es el por qué por qué, cómo y qué de la verdad de cada tema. Ok, muchas gracias. Hemos terminado el capítulo 4.